Bueno, arranquemos la primera pregunta, digamos, para poner un poco de contexto. ¿Qué significó el 25 de mayo? Bueno, a ver, el 25 de mayo de 1810 lo podemos ver de distintos ángulos. Algunos historiadores discuten si fue una revolución o algunos le llaman los hechos, porque dicen que no hay un cambio de estructura, por eso no le gusta hablar del término revolución. A mí sí me gusta hablar del término revolución. Para mí es una revolución, sobre todo lo interesante, más allá del 25 de mayo, como el hecho en sí de desplazar a un virrey, es lo que te da una revolución, la visión que te da una revolución, sobre todo en las clases subalternas, por ejemplo, los pardos, mulatos, bueno, los mismos criollos. Una revolución abre una perspectiva de posibilidad de cambio para todos sectores que hasta ahí habían sido marginados. Yo creo que eso simboliza el 25 de mayo. Un inicio de ruptura, con el colonialismo, pero sobre todo una posibilidad de mejorar la vida cotidiana de cada uno de todos estos grupos. ¿Qué papel jugaron las distintas clases sociales, como los criollos y los mestizos, los indígenas, en los eventos como el 25 de mayo? Un poco como te decía en la pregunta anterior, en este punto, si bien la convocatoria fue a los vecinos, y por vecinos se entendía en ese momento a gente que era propietario de determinado nivel socioeconómico, los mulatos, los pardos son muchos en Buenos Aires en ese momento. Grupos indígenas había menos en lo que era Buenos Aires, ¿no? Sí afuera, pero en la ciudad había muchos pardos. Yo creo que ellos vieron la posibilidad de romper con siglos de una dominación, pero no en el sentido político tradicional, sino traten de entender esto. Por ejemplo, cuando un español llegaba en ese momento y venía a lo que era la provincia unida del Río de la Plata, al Virreinato del Río de la Plata, llegaba, le conseguían trabajo rápido, tenía más posibilidad de casarse, y en lo cotidiano digo, ¿no? Sí. Entonces, había todo un sector criollo, sobre todo los criollos más pobres, y las otras clases subalternas que fueron acumulando mucho odio y mucho enojo durante mucho tiempo. Era una sociedad de castas, las castas eran grupos cerrados, no es que había posibilidad de ascenso social, entonces todo ese enojo yo creo que en cierta manera se empieza a canalizar a través de lo del 25 de mayo, que no quiere decir que estén en la plaza y empiece ese día, pero sí el proceso para mí empieza en ese momento. La primera movilización grande que hay se llama la movilización de los orilleros, se da el 5 y 6 de abril de 1811. Si bien es a un año de la revolución más o menos, es toda gente que era toda gente de abajo, que marcha sobre la plaza exigiendo, ya en ese momento está la Junta Grande, pero exigiendo que el rumbo sea más duro del que se estaba teniendo. Que esa es la movilización para mí más importante, o la primera de todo este periodo, donde las clases se ve llegar al sector popular, digamos. Bueno, ya que ya está por ahí, French y Beruti repartían carapelas o French y Beruti, bueno, vuelvo a decir, ahí también hay muchas visiones, hay muchos autores, depende de la corriente histórica, bueno, un montón de cosas. Sacando todo esto, French y Beruti son dos líderes de una organización que se llama la Legión Infernal, o son parte, o la lideran, y lo que repartían era un distintivo, porque lo que se temía es que si el virrey se negaba a correrse del lugar en el que estaba, la situación se iba a poner complicada. Por eso Saavedra manejaba las milicias que venían de la época de la invasión inglesa y avisa de que la va a usar, la avisa al virrey, pero también mucha gente había llevado cuchillos, digamos, a veces uno se imagina la Revolución de Mayo, no sé, como aplausos y... No, era una situación, cuando hablamos de la Revolución de Mayo hay que empezar a hablar de revolución y guerra. Sí, hay que tener ese concepto, porque a veces si no como que se lo quiere, no digo tapar en la historia, pero se lo hace muy... como con silbidos y aplausos y va, no, la situación era extremadamente violenta y French y Beruti en cierta manera repartieron esos distintivos porque si llegase a pasar de que se armara un tumulto o una lucha generalizada, había cientos y cientos de cada lado, había que distinguirse con el que uno estaba peleando. Probablemente haya sido una cinta blanca, en una época se habló de una cinta roja. Depende del historiador, va a decir un color u otro, digamos. Lo importante es el rol que jugaron, ¿no? ¿Y cómo se relaciona el 25 de mayo con otros movimientos independentistas en América Latina durante el siglo XIX? Bueno, esta pregunta está muy buena porque generalmente, ¿qué se piensa en Revolución de Mayo? Se piensa en la primera junta y la pelea entre Saavedra y Moreno. Se la deja a Saavedra como más conservador, Moreno como más revolucionario del estilo Francia, por así decirlo, francés.
pero hay personajes enormes. Artigas es un personaje olvidado o corrido en la historia que es fundamental. Artigas es el líder de lo que hoy sería la Uruguay, en su momento la banda oriental, llega a armar la Liga de los Pueblos Libres más adelante. Artigas hablaba de reforma agraria y repartir la tierra entre todos y hablaba de igualitarismo. En ese momento. O sea, digamos, y se lo corre. Y la Revolución de Mayo se da en un contexto donde no es que empieza solamente acá, ya lo que hoy sería Venezuela y Colombia, en ese momento era Nueva Granada, después va a ser la Gran Colombia. Simón Bolívar estaba por el norte haciendo toda esta aventura revolucionaria, ¿no? Se da en un contexto de toda América levantándose contra los españoles, aprovechando la situación puntual de que en ese momento a Francia había ocupado España, esa es la realidad. Bueno, ¿cuál fue el papel de las mujeres en esta revolución? Bueno, acá hay 2 o 3 cosas para decir. Primero, entender que estamos hablando de 1810, las mujeres están abocadas al ámbito privado, a las tareas del hogar, etcétera, ¿no? Salvando eso, o corriendo eso de lado, que la mayoría era así, hay mujeres que se destacaron, ¿sí? Y cumplieron un rol muy importante. Por ejemplo, María Remedio del Valle, que era una afrodescendiente, en las campañas del Ejército del Norte, y luchó hasta en Tucumán. Después tenés a Juana Zurduy de Padilla, impresionante. Macacha Güemes, que era la hermana de Güemes, que es famoso Güemes por sus gauchos los infernales, que le hacía frente al español del norte. Cuando él tiene que ir a pelear, la que se queda a cargo de la provincia es Macacha, es la hermana maneja la provincia. Y que después va a ser respetada por, obviamente ya era federal, pero va a ser respetada hasta por unitarios. ¿Quién más tenés? Guadalupe de Cuenca, que era la mujer de Moreno. Cuando Moreno muere, después se encuentran las cartas que ella le seguía mandando, ya no sabía que había muerto en alta mar. La mina tiene una visión política, la mujer, perdón, tiene una visión política impresionante. O sea, si bien estaban como en un segundo plano, no es que no sabían lo que hacía el marido o lo que pensaban, lo compartían. Inclusive hay una de las primeras cartas que se le envía, no me acuerdo si era Junta Grande o primer triunvirato, es de todo un grupo de mujeres de ahí, de lo que es Buenos Aires, diciendo: nosotros donamos un montón de plata y no se están viendo las armas. O sea, acusándolos al gobierno de qué pasó con la plata. O sea, es una solicitada que es conocida, ¿no? Un poco la viene el año, pero por eso digo, el rol de la mujer fue muy importante, se la corre en la historia como también se corre en lugar de las clases subalternas, digamos. Sí, tenía un rol activo, de una participación más allá de que no aparezcan los manuales. Sí, y demás. Bueno, ¿qué significó el 25 de mayo para las generaciones posteriores y cómo ha influido en la identidad nacional argentina a lo largo del tiempo? Una pregunta bien amplia. El 25 de mayo se lo va a tomar de diversas maneras. El primero que hace la historia, por así decirlo, en Argentina es Mitre. Mitre es historiador, aparte de presidente, y es una historia de los grandes hombres, ¿sí? Entonces ahí tenemos a San Martín, Belgrano, por si bien San Martín hasta el 25 de mayo, pero para entender lo que quiero marcar, es una historia de grandes hombres, y ahí se personaliza mucho la historia. Igual es importante lo que hizo Mitre. Después distintas corrientes historiográficas lo van tomando de distintos ángulos, y la discusión que termina quedando hoy es, bueno, ¿nace la patria el 25 de mayo? Sí. ¿Empieza a hablarse del concepto de patria? Sí. ¿A qué nos enfrentamos? A un imperio, como el imperio español en decadencia. Y después empiezan a jugar las ideologías del siglo XX, depende de qué partido, qué ideología tenés, cómo te apropias más del 25 de mayo. Sí había algo bastante común de que ya sea que un lado más lo utilizaba u otro lado, compartían todos esto del 25 de mayo, ir a la plaza, como que se mantenía más en boga ese tema, o en boca de todos. Hasta los militares utilizaban mucho las fechas patrias, digamos, los gobiernos militares, las dictaduras, del siglo XX. Hoy como que eso se fue perdiendo. Bueno, otra pregunta es cómo se manifestaron los intereses de las distintas clases sociales en la revolución. Bueno, en la primera te contestaba algo de esta idea de que todo proceso revolucionario abre el camino a los distintos sectores a sentirse parte y decir, tal vez sea ahora el momento de exigir lo mío y tal vez pueda cambiar. Yo creo que eso fue lo más importante de la revolución. O sea, el camino que abrió a otros grupos de poder exigir lo que le correspondía. Siendo sinceros, eso no va a pasar. La revolución después a la larga, a mi juicio, va a entender cada vez más, ser más conservadora.
Pero sí hubo cosas que no son menores. Si bien el 25 de mayo no terminó el sistema de castas, porque no terminó, el fin del sistema de castas no tiene una fecha en Argentina, no es que vos decís terminó tal año, pero sí a partir de ahí se empezó a desmembrar tanto que después ya no había más castas y terminó en el sentido de lo jurídico, ¿no? Antes las castas tenían todo un reglamento jurídico, una legislación. La Asamblea del año 13, después cuando va a abolir la libertad de vientre, plantea que es que los hijos de esclavos, las mujeres de esclavas ya no son más esclavos, 1813, digamos. O sea, abrió toda una posibilidad de cambio. Sí siguió habiendo racismo y sí Argentina del siglo XIX sigue siendo una sociedad racista. Pero que en lo jurídico haya cambiado bastantes cuestiones va a ayudar a que en un futuro cambie esto, ¿no? Pero si bien participan, si bien se abre un campo de expectativa muy importante para ellos, no es que van a recibir grandes beneficios. Claro. Había gente que no sabía ni siquiera lo que estaba pasando, que no sabía que estaba la revolución o no. Sí, con el correr de los días y la semana y el tiempo, sí. Sí, porque era todo Un cambio. un cambio, digamos, ¿sí? Para finalizar, queríamos preguntar por qué crees que los adolescentes de hoy tienden a mostrar menos interés por los eventos históricos como la Revolución de Mayo y qué factores sociales o culturales podrían estar influyendo. Muy buena pregunta. Primero, ahí tengo una diferencia con ustedes. Para mí no es los adolescentes, es en toda la sociedad. No se promueve el estudio de la historia o leer historia. A mi modo de entender, es que vos en la historia encontrás un montón de cosas que a lo mejor en el presente molestan. Un ejemplo, la repartición de tierra en este país, cómo se repartió la tierra y cómo hubo una relación entre la clase alta y el Estado para apropiarse de las riquezas, está en la historia. Y no interesa eso, porque sería discutir hasta la tenencia de la tierra hoy en día. Y a muchos sectores eso no les importa. Entonces, no mirar para atrás es una política hecha adrede y a propósito por distintos gobiernos, por distintas ideologías de ese tinte, ¿no? Que impiden de que miremos para atrás, revisemos las cosas y aprendamos, primero para no cometer los mismos errores y segundo para también saber en todas las situaciones quiénes han sido responsables, culpables, etcétera, ¿no? Y no es a los jóvenes, por eso lo marcaba, es al conjunto de la sociedad, está apuntado al conjunto de la sociedad, una política que viene habiendo, ¿no? Tristemente. Bueno, damos por finalizada la charla. Gracias, Pablo, por unirte a nosotros. No sé si querés decir algo más. No, gracias a ustedes. Qué buena propuesta. Qué lindo que el gabinete joven de la comuna salga a preguntar y que entre todos nos preguntemos. Claro, yo no es que tengo las respuestas, ni mucho menos, ¿no? O sea, uno puede dar su parecer, su visión, pero muy, muy bueno que los jóvenes salgan a preguntar sobre el 25 de mayo, sobre la patria. Está muy bueno, muy buena la idea. Los felicito al grupo, ¿sí? Así que les mando un saludo a todos. Sé que algunos han sido exalumnos. Bueno, y a seguir adelante y seguir investigando y les felicito. Bueno, gracias, Pablo.